Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos centramos en Ferrol y en arte. Vamos a hablar de la cultura ferrolana y para hablar de esto nos acompaña esta noche Luis Calvo, presidente de la Asociación Cultural Conxeito. Muy buenas noches y gracias por venir. Hola, buenas noches. Vamos a empezar hablando de una actividad que realizasteis justo hace una semana, el viernes pasado. Estoy hablando del concurso de pintura Ferrolanearte. ¿Cómo fue? Pues mira, fue una idea, bueno, yo llevo toda la vida haciendo cosas por Ferrol, desde que cuando empezó el cambio democrático en España y tal, yo de aquella estaba muy metido, estaba en Bazán, en el comité de empresa, estaba metido en cuestión política y sindical a tope y tal, ¿no? Pero a partir de los años 80 y pico ya empecé a ver que no me gustaba cómo era la historia, veías que la gente no era como antes, que la gente iba por necesidad, por libertades y no sé qué, sí. pero ya empezás a ver la gente que se peleaban por ir en las listas delante, no sé qué y tal, entonces yo empecé a ver que ya había más intereses personales que colectivos y entonces lo abandoné totalmente y desde aquella, pues bueno, coincidió que estuve enfermo unos meses y tal y cuando me dieron el alta, pues decidí dedicarme totalmente y desde aquella llevo metido, pues tengo 76 años, pues llevo metido ya 40, unos cuantos años dedicado totalmente a la cuestión social y, o sea, a la cultura y la cuestión social. De aquella me metí de lleno y a raíz de ahí fue cuando, pues un poco más adelante, me metí y hice la Asociación Cultural. Y en ella se ha caracterizado por llevar a cabo actividades, la última, la que comentaba, la de Ferrolanearte. Cuéntanos en qué consistía exactamente y cuál era el fin con el que se buscaba con esta iniciativa. El fin era porque yo, como o sea, soy de Ferrol y mi lema siempre fue hacer Ferrol y tal, ¿no? Y entonces mi lema fue, toda la vida sigo con ello y fue poder hacer algo para promocionar Ferrol. Lo llevo haciendo durante todo este tiempo, pero esta fue una idea nueva que les llevaba con tiempo con ellas y tal, y entonces quise hacerla con unas entidades y con el concello, no sé qué tal, y no fue capaz. Entonces lo inventé, básicamente es promocionar Ferrol, ¿no? Y en este caso, el caso concreto de Ferrolanearte, pues se llama Ferrolanear, hacer Ferrol, arte, Ferrolanearte, ¿no? Un juego de palabras. Y entonces, pues la idea fue, se me ocurrió, bueno, pues hacer algo todo relacionado con Ferrol. Entonces, la idea fue hacer un concurso de pintura abierto. O sea, abierto quiere decir que podía participar todo el mundo. Me quise dedicar a promocionar Ferrol y desde abajo no fui a hablar con la gente ya consagrada y grandes pintores que tenemos muchos en Ferrol y tal, ¿no? Y entonces lo hice abierto, podían participar, pero una cosa totalmente abierta. Y entonces hablé con la Asociación de Comerciantes de la Madalena y tal, les pareció la idea estupenda y tal, y lo que consistió fue en eso, hicimos un concurso de pintura abierto, la única condición era que tenían que presentar unos bocetos sobre Ferrol, porque era una forma de asegurar que no tuviese allí la gente pintando y te vinieran y te empezaran a pintar grafitos o cosas así que no procedía, era promocionar Ferrol, nos daba igual que pintaran la iglesia de Chamorro como la Cruz de Astano o la Puerta del Dique. ¿Y qué lugares eligieron? Pues hay, o sea, muy variado, porque la historia fue que hicieron los trabajos allí directamente en el cantón. Pusimos una serie de caballetes alrededor del palco para que la gente estuviera allí pintando. Algunos de ellos cogieron el caballete y se fueron a pintar por el medio del cantón, de los jardines allí. Sí, a la fresquita, entre la alameda. Allí, se sentaban allí y cada uno hizo su historia, su obra y tal, todo relacionado con promocionar Ferrol, ¿no? Y eso lo hicimos entre las 5 y las 8 de la tarde y paralelamente, a partir de las 6:30, entre 6:30 y 8:30, que duraba la historia más o menos, a 9, pues teníamos arriba un grupo de gente cantando canciones de Ferrol, las típicas. Un concurso, vamos, que era potenciar, promocionar Ferrol en todos sus artes. Sí, por eso lo quisimos hacer en los cantones. ¿Por qué? Porque a esas horas en los cantones pues está lleno, las terrazas llenas de gente paseando, y entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer aquí esto, la gente pintando alrededor de los la gente lo mira, y si aún encima pones arriba una gente amenizando la historia. Desde el principio teníamos
teníamos música ambiental y tal, ¿no? de Ferrol y tal. Sí. Pero después ya en directo tuvimos gente, tengo que decir, gente de varios grupos diferentes musicales de Ferrol, gente de los tabernícolas, gente de la rondalla femenina de Soelas, gente de Tosos y Froles, gente de Añoranzas, o sea, de diversas entidades. Una gran variedad. Pues había, te puedo decir que había 15, 16 personas allí con sus guitarras, unos con sus guitarras, otros con sus voces, y allí pues fue, la verdad que fue precioso, la gente que lo vio pues quedó encantada, y ya te digo, y eso duró entre las 5 que empezamos hasta las 9 de la noche más o menos. Un evento que tuvo que celebrarse finalmente el viernes pasado, pero que tenía una fecha diferente, pero tuvo que cambiarse. ¿Qué es lo que sucedió? Pues mira, teníamos previsto celebrarlo el viernes día 10, también un viernes, porque yo con la Asociación de Comerciantes pues hablamos la posibilidad de sábado, domingo, y ellos preferían un viernes, o sea, perdón, viernes, sábado por la mañana, y prefirieron un viernes por la tarde, porque dijeron así, ya primeros de mes, porque así tienen más movida para mover el comercio, para eso y tal. Con todos los cuadros que se hacían, la idea era, y en la convocatoria mismo ya estaba puesto, que esos cuadros quedarían seleccionados, los que quedaran seleccionados se colgarían en los escaparates de partícipes del evento y tal, ¿no? Y entonces, bueno, eso se celebró ahí, era el viernes día 10, como hablábamos. ¿Y por qué tuvo que cambiarse? Pues sorprendentemente, porque los permisos los pidió la Asociación de Comerciantes de la Magdalena y tal, y pidieron los permisos con tiempo. Y entonces 2 días antes, el día 8, nos comunican, me llama la secretaria para comunicarme que le habían avisado del ayuntamiento que no se podía celebrar el evento. 2 días antes, y estaba solicitado pues con 10 o 15 días, con tiempo suficiente. Y entonces me llama y me dice que ¿Cuál era el motivo por el que no se podía hacer? El motivo era que había otro evento allí. El otro evento era que había una feria de libro, que había allí 4 casetas, además bien, pero la feria de libro no eran casetas de Ferrol como si fueran de Ferrol, era lo mismo. Lo que buscábamos nosotros era el mogollón de gente. O sea, que hubiera, incluso confluían ambos artes, literatura, sumaba más que restar. Más. Y nos dijeron que no se podía porque había otro evento. Y tampoco que podíamos cantar. ¿Por qué? No podíamos poner música porque molestaba la música. O sea, es una cosa totalmente irracional, ¿no? O sea, si sumas, pones la gente leyendo y comprando libros, la gente viendo cómo pintaban, la gente oyendo cómo cantan, la gente tomando una cerveza, pues era una maravilla, esa era la idea. Entonces, cuando nos dicen así que no lo podemos hacer y nos dicen que tampoco podemos poner la música, pues y nos dicen, no, además había que presentar un plano de lo que vais a ocupar y tal, ¿no? Cuando estaba claramente delimitado alrededor del palco una zona y caballetes allí en directo, bueno, y nos dicen que no y nos ofrecen la posibilidad de hacer en la Plaza de Armas. Y digo, bueno, pues estamos de broma, ¿no? O sea, de repente, pasado mañana voy a preparar un rollo en la Plaza de Armas. Entiendo que la cartelería que teníais y los avisos ya estaban puestos por todos los comercios. De hecho, tuvimos que volver a cambiarlos, cambiando la fecha. Y hablamos, o sea, habló la Asociación de Comerciantes, que era quien hacía la solicitud, quien gestionaba esa parte, pues, y solicitamos para el día 1, para este viernes pasado y tal. Entonces nos lo aceptaron y tal, y bueno, para hacer todo ahí el día 1. ¿Qué pasa? Que influyó mucho negativamente en contra del evento. ¿Por qué? Porque el día 10 de junio aún no habían empezado los exámenes en los colegios. Nosotros nos dirigimos mucho a las entidades sociales y a los jóvenes de los colegios y tal. De hecho, una de las entidades que colaboró mucho con nosotros fue el Instituto Concepción Arenal, el Instituto Masculino, como es conocido y tal. Y nos dejaron los caballetes y uno de los profesores, Francisco Pico, pues nos participó en el ESI de jurado también y ayudándonos en todo momento a montar toda la historia. Y tenía una serie de miembros, de rapaces y rapazas que iban a la clase de dibujo en el instituto, que iban a ir, pero llegaron las vacaciones. Pero era el día 10, era el día 10, y entonces al pasar para el día 1, para este día, para el pasado viernes. Sí. Pues ¿qué pasa? Que coincidió, cogieron los exámenes, y todos cogieron los exámenes, y el viernes ya estaban de vacaciones.
O sea, los exámenes terminaron martes, miércoles, 2 días antes, y entonces muchos... Estaban todos celebrando. Claro, muchos de los que iban a participar estaban de vacaciones y dirían, bueno, mira, Una pena. Y entonces eso mermó bastante la asistencia de gente y tal. De todas formas, funcionó bien. ¿Cuáles fueron las obras ganadoras? ¿Qué plasmaron? Pues... ¿Qué zonas de Ferrol? Ahora te pillo, normal, había tantas que para acordarse... No, es que además, no sé si te mandé, bueno, tengo en el móvil todas esas. Y los ganadores, a ver si me acuerdo los nombres, uno fue Anxo Varela, que es conocido, pintor, es músico, es hijo de María Manuela, la cantante ferrolana de toda la vida, y ese fue el ganador. Y es un tema sobre, creo que es sobre la zona esta, en el Cantón y tal, pintó allí directamente y tal. Sí. Hay otro que pintó que también es sobre el mar, como por la parte del puerto, entonces se ve la ría, se ve diferentes aspectos de la... Comentaban Ciro López Lorenzo, que fue el otro que estaba en el jurado, porque había una tercera persona, pero enfermó con el COVID y no pudo participar, que era una profesora de Bellas Artes también. Y también pues hizo una pintura sobre el mar, y con diferentes efectos, diferentes cambios de color, de cómo en la parte del sol se veía el mar de un lado y luego en la parte de aquí ya que ya no daba el sol, o sea, unos efectos, un juego de luces. Y eran dos premios, y después había un tercer, hicieron una mención especial, un tercero, o sea, pero primeros económicamente eran el primero y el segundo, luego hicieron una mención especial, y después había 6 accesis. A todos ellos, a los 9, les entregamos un plato de sargadelos, estuve buscando algo también relacionado con Ferrol y tal, y entonces todo tenía que ser promoción de Ferrol, y encontré, sorprendentemente, pues, o sea, me alegré, encontré que lo que buscaba. En Sargadelos hay unos platitos de poner adorno, sobre peanas y tal, que el motivo son los murales que pintó el famoso pintor ferrolano Bello Piñeiro, que está en el casino de Ferrol, allí en la calle Real, y están los murales en los techos todos. Entonces, sobre ese tema, Sargadelos hizo unos platos y les entregamos a los ganadores. Perfecto, la verdad es que sí que encajaba completamente con la filosofía del concurso. Vamos a cambiar de tema porque seguimos hablando de la Asociación Cultural Conxeito, porque no es sola esta única iniciativa la que se hace a lo largo del año. Cuéntenos, ¿qué más cosas? No, esta fue una novedad y remato que me quedó. Esta fue una novedad que inventé hace un año así y tal, y la idea es continuarla, hacerlo permanente, anual, ¿no? De carácter anual. Y evidentemente pues esperemos que tenga más éxito cada año y que se repita, no como muchas cosas que se hacen en Ferrol y se dejan perder y desaparecieron. La idea es que después de celebrarla es que el año que viene volvamos a tener un Ferrolanearte, la segunda edición. Sí. Volviendo al tema que le comentaba, ¿qué otras iniciativas se hace desde Pues mira, la entidad, la Asociación Cultural nació en el año 2008. El año 2008 se me ocurrió, mirando lo de los cines así y tal, entonces me encontré con una serie de información de los cines en Ferrol, y de hecho, pues con Pitusa, que era locutora de Radio Feni, y con Aurora, una chica que trabaja en lo del paro, del INEM y tal, ¿no? Bueno, pues tenían un trabajo, Pitusa sobre los cines en Fene, y la otra chica sobre los cines de Torrente Ballester en Ferrol y tal. Y entonces el de Fene era un trabajo precioso, porque hablaba de los 8 cines que hubo en Fene, y simultáneamente funcionaron 7 en los buenos tiempos de Astano, cuando no existían las vías, entonces las tripulaciones se quedaban por allí, y entonces se hicieron los cines y funcionaron de maravilla, porque eran cine y baile toda la semana, ¿no? Y bueno, pues entonces a raíz de hacer ese trabajo me encontré con esa información, y entonces empecé a patear y recorrer la comarca, y recorrí 21 ayuntamientos de toda la comarca de Ferrol,
en donde me decían que Luis, mira, que allí había un cine y no sé qué, entonces iba allí y hablaba con los vecinos o con los familiares que quedaban vivos, algunos aún estaban y tal, entonces me daban una información que me pareció estupenda, sumado a la otra que tenía entonces. Y de ahí surgió hacer el libro, que tengo un libro, sobre esto, y surgió la exposición de los cines. Que esa exposición fuimos a grabarlas desde aquí, la televisión de Ferrol, estuvimos allí grabándola. Estuvo en la avenida. En la avenida. Qué mejor lugar, el hall de la avenida, para poner esta exposición, pero qué pena el estado en el que se encuentra, ¿no? Sí, fue un abandono total, como muchas cosas de Ferrol. Bueno, esto es cosa de la familia y que no hubo quien lo recuperara. Entonces yo, con eso de hacer Ferrol, pues se me ocurrió, bueno, pues ¿dónde vamos a hacer la exposición en los cines? En la avenida, que me dejaron el sitio y tal. ¿Y qué tal repercusión tuvo? Pues la repercusión fue maravillosa, porque yo tenía pensado poner 2 días allí, así, en unos horarios y tal, y estuve toda la Semana Santa, 15 días antes y después, porque había un mogollón de gente que pasaban por allí, y yo cuando veía un matrimonio que se paraban delante de un cine y empezaban así, me acercaba por detrás y les preguntaba, perdón, mira, ¿aquí es a donde les llegó por primera vez cuando fueron novios y tal? Porque el cine fue una cosa que no en Ferrol, en Galicia, pero en Ferrol funcionó y aparte fue como una industria familiar durante casi 100 años. ¿Y qué era? ¿La manera también de llevar al novio o la novia a la primera cita a los cines? Claro, yo le preguntaba a uno, es una cosa muy personal, le preguntaba a más de uno sin confianza, oye, ¿tú te recuerdas cuántas butacas tenía, cuántas filas tenía el Madrid-París? No, ni de ahí, ¿por qué me dices eso? Pues te lo digo yo, 36, ¿por qué? Porque yo estaba abonado a la fila 36 para ir a ver el cine y coger de la mano a la novita. Al 36, a la final, a la última, claro. Claro, a la última, anda que no éramos listos. Bueno, pues a raíz de eso, esa exposición la hice en Narón, en los cines Odeón. De aquella ya estaba funcionando bien Narón, como funcionó y sigue funcionando. Estaba mi amigo Gato de alcalde y me dejaron hacerlo, alquilamos una sala, la sala más grande de los cines Odeón, y lo celebramos allí durante una semana. Y a raíz de hacerlo allí en esa semana fue fabuloso, entonces decidí traerlo para llevarlo a todos los sitios. Y lo traje para Ferrol, la tuve en Caranza, la tuve en el Inferniño, la tuve en Mugardos, o sea, la llevé a todos los sitios, lo presentaba y con el libro la presentaba en todos los sitios, y la verdad que fue un éxito por eso, porque fue un medio de vida de muchas familias en toda la zona. Vamos a hablar de los cines, porque según las últimas, bueno, para empezar, ¿cómo se encuentran los cines de Ferrol que había antes? Pues los cines de Ferrol solamente queda, y es nuevo, que el Duplex, y los demás desaparecieron todos. ¿Qué te parece la labor que tiene el Duplex? Pues el Duplex tiene una labor bien, y ahí atrás ahora no sé cómo está ahora exactamente, pero ahí atrás tuvieron una época, antes de cerrar, que después cerraron una época. Sí, cerraron y lo cogió otro propietario. Y tenían un día bueno que era con subvención del ayuntamiento, entonces ese día ponían el película un día a la semana y era gratuito y bien. Pero eso se perdió también, entonces cuando cerraron los cines Duplex, que estuvo una temporada cerrada, a mí se me ocurrió ir a hablar con ellos también, para ofrecerles la posibilidad de hacer, que es otra de los eventos que tiene la asociación, y es el Cinema Sociedade. Cinema Sociedade se trata de todas las temáticas sociales que hay y culturales en Ferrol, pues que hay muchísimas problemáticas, el cáncer, la discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues se me ocurrió la idea de hablar con las diferentes entidades sociales que hay funcionando en ese sistema y ofrecerles la propuesta de hacer proyectar una película que situara la temática, la problemática en concreto. Y al final de la película, pues hacer una mesa redonda, un coloquio, con la gente que está moviendo ese tema. Por ejemplo, cuando fue la Asociación del Cáncer, en una de las primeras que hicimos fue en el año 2011, fue aquí en Abanca, era la obra social, y viniera esta Sandra, una chica que hizo una fundación, Sandra Ibarra creo que es, y montó una fundación,
era artista y actriz y modelo y tal, con 20 y pico de años, una maravilla, pero tuvo cáncer, recayó y a los 2 años ya no pudo seguir, entonces montó la fundación, que sigue funcionando a día de hoy. Y vino aquí, ya funcionaba la fundación a nivel de toda España, y vino aquí sin cobrarme un duro, me cobró la gasolina, el hotel y viniera aquí. Entonces yo a la Asociación del Cáncer les dije, bueno, ponemos esta película, viene esta chica, que nos recibió el alcalde, por cierto, y a continuación hacemos el coloquio. Y eso lo llevo repitiendo desde el año 2008, lo hacemos todos los años, cada año en un sitio diferente. Cuando estuvo cerrado el Duplex intenté hablar con ellos para ofrecerles la posibilidad de hacer allí durante todo el año, porque lo venimos haciendo una vez o sea, una semana o en un mes, así varios días y tal. Y entonces para ver la posibilidad de poder hacerlo allí y también pedirle subvención al ayuntamiento, pero nada, porque me pedían muchas cosas, mucho dinero, sobre todo económicamente, porque todo esto es gratuito, no cobramos un duro. Con respecto a los cines, volvemos, otra de las novedades es el cine Zárate de Mugardos, en el que quieren rehabilitarlo. ¿Qué te parece? Pues me parece una idea muy buena, porque ya hace muchos años todo esto que estamos hablando de la muestra de cine en mi sociedad y del libro lo fui a presentar y llevé la exposición a Mugardos con el ayuntamiento. De aquella ya el ayuntamiento andaban detrás de... No, es que llevan años años. Detrás de la idea de comprar el Zárate y rehabilitarlo, sigue igual sin abrir. Y enfrente del Zárate había otro cine, que luego era un comercio y la familia vivía allí, y también había cine, funcionaban los dos, uno enfrente de otro, y también durante años hasta que cerró, y allí se hacían mítines para los marineros, o sea, te hablo de tiempos de movidas y tal. Seguimos hablando de arte. Si hablamos de arte y de Ferrol, ¿hay mucho arte en Ferrol? ¿Se potencia? ¿Se debería de potenciar más? Mira, yo en Ferrol eso es una cosa que tengo que lamentar. O sea, hay sin meterme en política para nada, pero hay una cuestión muy clara que es, en los ayuntamientos que funcionan, las corporaciones repiten. No tiene más que ver Coruña, la gente que movió Coruña, que hizo grandes cosas, que repitió en Vigo igual, y en Narón, que lo tenemos más cerca, por ejemplo, pues llevan 30 años la misma gente. Y en Ferrol no recuerdo en mi vida, desde las primeras elecciones, que repitiera ninguna corporación. Eso quiere decir algo. Entonces, yo me quedé con una frase que dijo la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que viniera a Ferrol hace unos años, y en una conferencia fui a verla por curiosidad, y me quedé con una frase que dijo la señora, dijo: no hay mejor placer que el poder hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando llegas al poder tienes la capacidad de hacer, y si no la haces, pues puede ser una de dos: o que eres así cortito de aquí, o que fuiste ahí por otros intereses, y es lo que suele pasar hoy en día, desgraciadamente. Cuando llega al poder uno no hace nada. Se olvida de hacer, tiene la facultad de poder hacer y no lo hace, y lo vemos. No hay que dar nombres porque cualquier ayuntamiento podemos mirar, en la prensa lo vemos todos los días y a diario también. Y Ferrol, pues yo lamento desgraciadamente, porque para mí Ferrol es lo más importante, siempre me dediqué a esto. ¿Y qué echa en falta exactamente? ¿Qué le gustaría pues que mira, se potenciase más? El abandono total. Yo no tengo más que mirar, porque si están hablando siempre todas las corporaciones de Ferrol, Patrimonio de la Humanidad, y sí, debía de serlo, porque por la cantidad de cosas que tiene Ferrol, ya no hablo del entorno, de las playas y no sé qué tal, sino la cantidad de cosas que tiene y que se van perdiendo. A veces y tienes que oír a los políticos que hablan del patrimonio de Ferrol, y yo digo, ¿el patrimonio de Ferrol dónde está? Ferrol, cuando se hizo Ferrol, estaba una muralla, cerraba desde los astilleros, llegaba casi hasta la cabana, hasta la Copacabana, una muralla que cerraba Ferrol. ¿Esa muralla dónde está? Solamente quedan 70, 80 o 100 metros en Canido que no se ven de esa muralla original. No se ven, ¿por qué? Porque están tapados por las ramas. Qué pena. Por la maleza. Sí. Y en la Puerta Nova simplemente hay un cachito allí en el suelo que pone: aquí estaba la muralla, y no hay nada más. Y luego ves canalejas,
un promotor de Ferrol, y el marqués de la Ensenada, que fue arquitecto con Carlos III cuando se hizo Ferrol. ¿Y dónde están? Están sus estatuas, una en el Cantón, al lado del palco, precisamente, y la del marqués de la Ensenada está en el Parador de Turismo, en los Jardines de Herrera. Sí. Y está allí una estatua muy bonita, pero ni una placa, no se hay dice, placa. No, ninguna de las dos tiene placa, no se dice quién es. Me parece una aberración eso. Pero eso no lo habrán robado, porque ¿cómo ponen una estatua y no ponen la pues placa? están sin placa. Desde que la pusieron, no pusieron placa. Se pusieron sin placa. Eso ya, donde se concibe, ¿no? Pues parece que cualquier estatua tiene su placa, como también podemos ver en el Cantón, que hay otras estatuas que sí que tienen su placa. Todas tienen, menos esa. ¿Crees que tenía alguna intención el que no tuvieran placa o fue cosa del momento? Yo creo que es lo que decía Manuela Carmena, así, estrechez de miras, porque si estás hablando de patrimonio, el primer patrimonio que es, el marqués de la Ensenada era arquitecto con Carlos III cuando se decidió hacer Ferrol. Entonces o sea, eso tienes que resaltarlo. En todos los sitios, en todas las ciudades donde hubo algo, hay una estatua o un monumento, o sea, hay algo que recuerde, pero en el mismo sitio que pasó. Aquí en Ferrol no hay eso. Aquí teníamos la Portanova, la entrada principal de Ferrol, por el Camino Real, que no había en las vías, y era un camino de tierra por donde venían los carros de caballos de Madrid, y estaba la Portanova que estaba pues allí delante más o menos de la calle Galiano. Y eso, curiosamente, pues cogen, la sacan, creando una polémica inútil sobre retirar el caballo y Franco, no sé qué y tal, una polémica política totalmente inútil que no era necesaria, porque simplemente con decir, señores, aquí estaba la Portanova. Pero unos años más tarde, otra corporación coge y decide imponer la Portanova. Pero no la ponen donde era la Portanova, la ponen en las vías, muy bonita, pero no tiene un sentido, ¿no? No tiene sentido porque la gente que viene de fuera pensará que estaba ahí. Ay, qué bonito es. No, es que no saben ni qué es eso. Ah, bueno, también. Claro. ¿Ahí habrá placa? Pues... Ahora ya me fijaré, la verdad que no me había fijado, pero no sé. Yo tengo fotos y estuve mirando por allí todas estas historias, porque además es como lo mismo que hablamos de los monumentos. Un poco más abajo pusieron un monumento de los caídos, o sea, de los fusilados, cuando el 72, que yo personalmente estuve allí con muchos miles más de compañeros de Bazán, que estuvimos allí y nos disparaban y nosotros tirábamos piedras. Bueno, y curiosamente, donde sucedió eso, ponen la estatua allí en las casas baratas, en vez de ponerla en las vías donde ocurrió todo. Entonces, hay cosas que no se entienden. Que no se entienden y claro, dices tú, bueno, ¿y cómo puede ser esto? O sea, el Castillo de San Felipe también es otra de las cosas, otras de las joyas de la corona de Ferrol, y un abandono total. También está cubierto el baluarte de San Juan, cubierto por la maleza, y también todo está así abandonado. Luis Calvo, siento decirte, se nos acaba el tiempo, tenemos que hacer otra nueva entrevista para hablar de muchos otros temas, pero parece que es que Ferrol tiene mucho de hablar si nos centramos en la cultura y en su arte, pero se nos acaba el tiempo. Solo darte las gracias y continuaremos con esta conversación. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y estaremos atentos de esas actividades que se hace desde Conxeito para ensalzar la cultura ferrolana. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Y también gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado del televisor. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.